¿Y cómo están? Muy bien. Muy bien, Sí. muy bien. Yes, Qué bueno. feliz. Bien, entonces esta va a ser nuestra primera sesión, ¿verdad? Ujú. Y en y lo que yo voy a hacer con ustedes es empezar en una comunicación que se llama empatía. ¿Ya escucharon de esto? Impartir. Empatía. Empatía. Empathy. Ujú. Empathy. Empatía. Yeah. ¿Tiene una idea más o menos de lo que es? Sí. ¿Quiere decir? Bueno, en lo que yo entiendo de empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona y pensar en lo que ellos están sintiendo y cómo seguir adelante y confrontarlos sabiendo lo que ellos sienten. Ah, ok. Eso es lo que Yeah. creo yo. Ajá. Yeah, tú hablaste bien porque es ponerse en el lugar de la persona, saber, o sea, más o menos intentar identificar sus sentimientos, ¿verdad? Yeah. ¿Alguna cosa más? También lo mismo. Ok, ok. Yeah, este es lo más importante en la comunicación. Y en todas las cosas que yo enseño, o sea, siempre uno usa empatía otra vez. Y yo intento usar empatía con ustedes. Entonces, por ejemplo, yo modelo empatía. Y cuando ustedes me miran usando empatía, más o menos ustedes también están aprendiendo conmigo. Yeah. Bien, entonces yo voy a dar un ejemplo para ustedes de cómo se muestra empatía hacia una persona. Y lo que yo quería hacer sería usar empatía para una cosa de la niñez, especialmente un problema, alguna cosa que pasó en alguna época, cuando tenía 6 años de edad, o 8, 10, 12, 15, no sé. Yeah. Y René, ¿tú quieres algún recuerdo que tú tienes de una cosa, un problema, una cosa, no sé, un triste que pasó? A ver, cuando tenía 6 años. Lo que sé. Cualquier edad, yeah. No es que no tenga, sí tengo, claro, ¿no? Te agarré de sorpresa. Yeah. Sí, algo que me haya pasado, ¿no? Yeah, te voy a dar ejemplos. Puede ser a veces que tú te heriste, caíste, quebraste alguna cosa, o entonces una pelea con un niño, o entonces en la escuela, vamos a decir que un maestro o maestra te maltrató, o algún problema que se pasó en tu familia o en tu casa. Ok. Bueno, cuando estaba niño, no niño, estaba ya grande, 15 años, 16 años. Yo utilizaba mucho la bicicleta, pero yo no sé, yo creo que es deporte, son choppers, ¿no? Que vas en la bicicleta y te tiras en una rampa, ¿no? Entonces al lado de mi casa había un terreno y yo hice una rampa y ahí empecé a practicar, pues yo veía en la tele y pues uno ve y uno quiere hacer cosas. Empecé a saltar y en una de esas salté, pero caí mal y me fracturé todo este brazo. Me quebré la clavícula aquí por la mitad, se me zafó aquí y se me zafó el hombro. Recuerdo que me levanté, agarré la bicicleta, enojado,
La regalé la bicicleta, luego me miré al espejo y yo lloraba. Yo lloraba porque, no era porque me dolía. Yo lloraba porque me había quebrado un hueso, ¿no? Y se veía feo. Y eso fue algo que marcó en mi vida, ¿no? Y fue algo muy feo para mí, ¿no? Ok, entonces lo que tú estás diciendo es que esto se pasó cuando tú tenías más o menos 15 o 16, Ajá. ¿verdad? Y tú tenías una bicicleta y entonces tú veías en la televisión de cómo hacían cosas con la bicicleta y entonces tú estabas como subindo una rampa, ¿es esto? Sí. Y de allá tú ibas a continuar y como saltar de allá. Ajá. Y esto parecía muy interesante, yo imagino, ¿verdad? Una aventura. Sí. Yeah. Bien divertido, imagino que se sentía muy bien de hacer esto hasta... Pues la adrenalina, ¿no? Bueno, de hecho, mi mamá y mis abuelitas estaban del otro lado y me gritaban y decían, le decían a mi primo, oh, quítale la, conoce a las madres, no, quítale la rampa, dice, porque se va a matar y ya me habían advertido, ¿no? Y a pesar de eso, pues uno va, ¿no? Y uno dice, no pasa nada, ¿no? Sí pasó. Entonces, lo que tú dices es que, o sea, te estaban diciendo, advirtiendo, tu mamá, sí. tu abuela, que no lo hiciera y hasta hablaron con alguien que quitara la rampa. Pero la cosa es que te gustaba mucho, o sea, era mucho divertido, ¿verdad? Y entonces, pero la cosa es que un día tú caíste ahí y entonces y te quebraste toda esta región, ¿verdad? Sí, la clavícula y aquí Ajá. no sé cómo se llama este hueso, pero de la clavícula de aquí donde monta con y zafado aquí. Oh, wow, ok. Entonces, desde aquí hasta aquí, y si tú no sabes los nombres, yo todavía menos. Yeah. Pero entonces, o sea, para ti lo peor no fue el dolor, aunque fue malo, o sea, pero lo que tú lloraste mesmo es porque llevaste un susto muy grande y de ver que tenías quebrado y de repente el miedo de que podría tener alguna consecuencia, ¿verdad? O sea, en este momento yo imagino que quizá hasta fue un momento de terror para ti, Sí. de pensar de que podría tener alguna consecuencia negativa y entonces te quedaste muy preocupado. No sé si también te sentiste de alguna manera culpable, porque como tenía advertido, hablado contigo y tú no los escuchaste, así que no sé si después, no sé también cómo fue que tu familia respondió a esto, pero o sea, que es una cosa que tú me dices que te marcó y es una cosa que hasta hoy te acuerdas y quizá te da un poquito de ansiedad todavía cuando te acuerdas de esto y te acuerdas de cómo te sentiste, ¿verdad? En este momento. Pues sí, de hecho, pues cuando te fracturas un hueso, pues uno no queda tan bien. Ahora hago ejercicio, llego al gym y uno ya no puede levantar con tanta confianza porque ya ha tenido que ha quebrado el hueso, ¿no? Y ya no es lo mismo, ¿no? Nunca va a ser lo mismo. Entonces es una cosa que también te dejó frustrado porque de alguna manera te dejó secuelas, ¿verdad? Y entonces ya no tienes más ya no puedes más usar este lado, ¿verdad? Como el otro lado o sea, te quedaste un poco limitado. Bueno, en realidad yo lo uso igual. Lo uso igual, pues siempre no falta alguien. Me decía mi tío, oh, ese brazo no lo vas a poder alzar porque yo no lo podía alzar el brazo. Así estaba. Y tenía un vecino que tiene los dos brazos así
Y me decía él, así vas a quedar como ese vecino. Y entonces yo me presionaba y decía, no, yo no quiero estar con el vecino, y yo me alzaba el brazo. Y inconscientemente yo me daba rehabilitaciones porque yo no sabía cómo hacer los movimientos. Y ya hasta el grado que pude levantar bien el brazo y pude estar bien. Pero hago las mismas actividades, nada más que pues tengo mis precauciones, ¿no? Porque ya no es lo mismo, ¿no? Y entonces es interesante lo que tú dices, porque, o sea, alguien de tu familia estaba diciendo que tú no ibas a poder usar tu brazo como antes, y estaba hasta mostrando este vecino, diciendo que tú ibas a quedar como el vecino. Y yo imagino que esto, para ti era una tortura que te dijera esto, ¿verdad? Porque tú no querías ser una persona limitada, porque quizá te sentirías diferente de las personas. Pero, y ahí entonces tú hiciste este esfuerzo, fue con una auto physical therapy, ¿cómo se llama mismo? Rehabilitación física. Rehabilitación física que tú te hiciste y acabaste prácticamente recuperando todo, aunque tomas un poco de cuidado, ¿verdad? Claro, se llevó su tiempo, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Pero sí, así fue la rehabilitación, ayudó, y por eso es que puedo estar igual como el otro brazo, ¿no? Bien, ¿y ustedes percibieron lo que yo estaba haciendo? Sí. Yeah. ¿Y cómo miran así, cómo perciben? Era bien, no neutral, pero estaba de verdadmente tratando de ver por sí mismo cómo él se sintió en esos momentos y cómo se siente ahorita. Oí como que decía, yo pienso que así te sentiste, en vez de decir así te sentiste, decía, yo pienso que usted se siente así. Decía, comprendo que es esto, lo que él decía, usted lo vuelve a decir, pero en forma de pregunta para, no sé, afirmar, porque dijo como 3 veces, ok, esto pasó, y él dice, yes, ok, ya entendí eso, y tal vez te sentiste así, y él dijo, yes. Algo así, eso capté, nomás estar oyendo, pero no sé, lo que tú dices, o sea, tiene mucho sentido en que, por ejemplo, cuando yo hablo de los sentimientos que, por ejemplo, tú no hablaste tanto, pero como que yo hablé un poquito más, como yo hablé, quizás fue un trauma escuchando a esta persona diciendo que te ibas a quedar así limitado, o entonces imagino que fue hasta un terror, o estaba aterrorizado cuando miraste el brazo en esta situación. Fue un momento, ¿verdad? Así. Pero es esto en que, como yo hablo, yo imagino, a veces también, y ustedes van a ver que yo hago esto a veces, es de que yo pregunto, me dice si yo estoy cierto, me corrige si yo no estoy cierto, ¿verdad? Porque la verdad, tú sabes mejor de yo lo que tú sientes, ¿verdad? Pero entonces yo estoy intentando entender, y entonces yo tengo que estar en una posición humilde, ¿verdad? Yeah. ¿Y tú crees que tú te sentiste comprendido, como si yo así capté o agarré todos, o sea, lo que tú sentías? Yeah. Interés en saber lo que me ha pasado. Eso sentí yo. Y pues cuando alguien te escucha, pues uno se abre, ¿no? Eso. Oh, yeah. O sea, cuando tú ves que alguien está interesado en escucharte y que esta persona te comprende, tú te sientes más relajado,
¿verdad? Pues sí, relajado y pues recordar es volver a vivir, ¿no? Y pues es algo que pues son lecciones de la vida, ¿no? Para poder aprender y poder seguir adelante, ¿no? Yeah. Y mira que si ustedes hacen esto entre ustedes, esto les va a ayudar a conectarse uno con el otro. O sea, en lo que ustedes intentan comprender uno al otro y hablando de esta manera, entonces esto les va a conectando cada vez más. Yeah. Es interesante que cuando uno está, así como ustedes están en estas fases de, como se dice, de luna de miel, aunque no están casados, pero ustedes están todavía en esta cosa de conocerse y todo. Entonces, esta es una fase que la empatía a veces viene naturalmente. Pero después de un tiempo, más o menos quizá unos 2 años, ahí uno tiene que hacer un esfuerzo, porque ya no le viene naturalmente. Entonces uno tiene que estar atento, ¿verdad? Y ver que el lenguaje no verbal, o sea, la manera como yo miro, el tono de mi voz, ver que yo no me río tanto de lo que pasó, para que no te sientas humillado, ¿verdad? Entonces, o hacer una burla de la situación, o criticar, pero ¿por qué hiciste esto? La familia estaba diciendo que no hiciera. ¿Comprende? Estas cosas... Como que cierra más, ¿no? Cuando uno Sí. no señala o uno juzga. Como que con la persona que estás hablando que le pasó esa situación, como que se puede cohibirse, ¿no? Y decir, no, este me va a seguir juzgando, mejor ya no sigo hablando, ¿no? Sí, verdad, Pero como decía un momento, si uno comprende la situación, hablando de la empatía, porque fue lo que mencioné primero, ¿no? Tenemos empatía por el sentir de lo que está pasando, la situación, se abre más un vínculo, ¿no? Ya sea del matrimonio, ¿no? Se une más. Y qué bueno que antes mismo de casarse ya está aprendiendo esto, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que es importante es que cuando ustedes estén hablando, no interrumpan uno al otro, ¿ok? Que espere el otro terminar. Y otra cosa también es, por ejemplo, preguntar, ¿quieres hablar más de esto? En tu caso yo no pregunté porque tú me seguiste hablando, entonces no había necesidad, pero yo podría, por ejemplo, cuando yo terminara, preguntar, ¿qué te gustaría de hablar más de esto? Y deja que la persona hable hasta... Ahora, tiene una cosa muy importante, que lo ideal es que más o menos los dos tengan oportunidad de hablar. Entonces vamos a decir, si uno habla, el otro muestra empatía, porque empatía es como escuchar. Ahí después que este habló de alguna cosa, este está mostrando empatía, ahí ahora reverte y este va a hablar y este muestra empatía. Y así los dos sienten que están siendo escuchados, que el otro tiene interés en escuchar. Es como si fuera un ping-pong, ¿verdad? Que si uno segura la pelota de ping-pong, acabó el juego, ¿verdad? Pero si la pelota está yendo para los dos lados, ahí es divertido.
Y cuando ustedes empiezan a mostrar uno para el otro empatía, es mejor hablar menos, ¿ok? Y ahí porque uno cuando está empezando es difícil acordarse. Ok, ahora yo voy a mostrar una otra manera de empatía. Y esta manera sería en que yo voy a hablar como si yo soy ustedes. O sea, yo voy a hablar como, yo voy a usar yo. Vamos a ver, yo voy a usar contigo ahora. Entonces, Amy, ¿verdad? Sí, Amy. Entonces yo voy a hablar como si yo fuera Amy. Y cuando se pasó esto, yo me sentí así. Esta es una otra manera, también es muy interesante. Aunque parece extraño al principio, pero es bien interesante también para que ustedes vean esta otra forma. Ok, yeah. So, Amy, es tu vez, alguna cosa de tu niñez que me puedes decir. Sí, el de la niñez que me impactó era cuando me moví. El cambio vivíamos en Los Ángeles y nos movimos a Madera, California, que es un lugar más chiquito, es el valle. So, era de la ciudad donde había muchos amigos y había el vecindario y la escuela estaba con unos blocks de distancia de donde vivíamos y todo era bonito. Y después llegamos a un rancho donde habían vacas y gallinas y eso era todo y no había niños. Y fui a otra nueva escuela y era una escuela donde habían mucho, lo que se dice, americanos, ¿no? No había muchos estudiantes niños que hablaban español y inglés, que eran de lo que es centroamericanos, como de sangre. So, me miraba diferente. No tenía los ojos azules ni el pelo amarillo, blonde. So, fui una cuestión de the new girl. Y me hacían lo que es bullying. Me decían que no era bonita, que no servía, que nadie quería ser mi amigo, que cuando yo crecía que nadie se quería casar conmigo. Y eso me impactó muchísimo. Y la persona que lo hacía era un muchacho, un niño. Y eso era hasta peor porque era del opposite, del opuesto, el sexo opuesto. Y pasó por casi un año y donde marcó que ya no pude y fui a agarrar ayuda es cuando esta persona, que soy una persona que me gusta el estudio, so siempre hacía mi tarea y traía mi tarea y la iba a entregar al maestro y siempre nos decía que el maestro que teníamos que poner la tarea en el escritorio y él venía y lo recogía. So yo puse mi tarea en el escritorio y no sé por X razón ese día me tocó sentar a la par del mismo muchacho que me hacía esas burlas y esos comentarios. Y él me decía, déjame ver tu tarea. Y yo, no, porque yo la hice. Dice, no, yo quiero ver tu tarea para copiarla porque yo no la hice. Y yo decía, no, es mi tarea. Y era una persona muy, no sé. So, él agarró su lápiz y se cortó. Y empezó a manchar mi tarea con su sangre. Y después yo dije, ¿qué hiciste? Y él agarró un borrador y dice, it's fine. Y empezó a borrarlo, hizo un gran hoyo en mi tarea y no sabía qué hacer porque nadie sentía como que tenía apoyo, que nadie iba a decir, sí, eso pasó y yo vi y nadie quería decir nada.
no entregué mi tarea ese día. Pero después de ese tiempo yo agarré el ánimo y el valor de ir a hablar con mis padres. Yo tenía como 9, 10 años y después todo se solucionó y fue diferente, pero sí marcó. Sí marcó. Okay. Entonces yo voy a usar la técnica, hablar como si yo soy tú. ¿Okay? Bien, entonces cuando yo tenía unos 9 años de edad, o la realidad quizá antes de esto ya, yo vivía en Los Ángeles y yo estaba acostumbrada ya a donde yo estaba, había muchas personas de mi cultura y yo me sentía bien, yo me sentía en casa porque me sentía acepta por las personas. Y después mis papás movieron para Madeira. Y entonces cuando llegué allá fue muy diferente porque a donde yo estaba era un ambiente de campo y ahí animales y no había niños y prácticamente mi contacto con niños era en la escuela. Pero fue muy diferente porque ahí los niños ya no eran de mi cultura, ellos eran todos americanos y ahí con sus pelos amarillos y ojos azules. Y entonces yo me sentía diferente, yo me sentía extraña. Pero el peor de esto no es tanto lo que yo sentía, pero lo que los niños burlaban de mí, me criticaban, y especialmente un niño. Y este niño decía muchas cosas negativas, decía que yo era fea, que yo era extraña y que si yo me casara un día, o sea, yo nunca iba a poder casarme porque nadie me iba a querer. Entonces esto como que perjudicó mucho mi autoestima y mi autoimagen, y yo me quedé así, me sentía muy inferior y tenía mucha vergüenza, me quedaba muy tímida y, o sea, yo sofría mucho hasta que tenía miedo de ir a la escuela porque enfrentaba todo esto. Y a mí me gustaba mucho estudiar, o sea, me gustaba sacar buenos grados. Y una vez yo me senté cerca de este niño y había ahí una tarea que el maestro pidió. Y entonces yo hice mi tarea bien y estaba ahí, pero este niño quería que yo le diera mi tarea porque ele queria copiar, e eu disse que não, e ele insistia, e eu segui dizendo que não, e ele se irritou muito e tomou seu lápis e lo quebrou e começou a cortar-se e saiu o sangue, e depois passou o sangue em meu papel, e o borrador também, e se usa um olho aí, se destruiu todo. E eu não tinha a valentia de dizer ao maestro porque eu pensava que nadie me ia defender, porque eu pensava que nadie me queria e que quizá também ia ter medo do niño. E então me quedei muito triste, me marcou muito isto foi um tempo muito difícil de minha vida que nunca mais lo pude olvidar e que de alguma maneira me impactou meu futuro. E a única coisa é que mais adelante eu tive a valentia de dizer a meus papás, porque eu pensava que quizá também poderia não compreender-me, pero foi a melhor coisa quando eu abri meu coração hacia eles e então eles me defenderam. Isto me hizo sentir bem porque eu vi que eles estavam
interessados em mim, que eles se preocupavam comigo e que eu podia sentir-me segura com eles. E então me hizo sentir bem e melhoraram as coisas para mim. Aunque toda esta fase que eu passei foi uma coisa muito difícil que depois impactou meu futuro. ¿Quiere falar mais de esto? ¿Y cómo te sientes de cómo yo hablé? Como dijo Jenner hace un ratito, me sentí bien como que comprendida, muy comprendida. Y en una manera que no fue burlosa. Ok. E eu vejo, é interessante, porque eu vejo que isto te impactou muito, porque eu vejo um pouco de ansiedade em ti agora, um pouco de tristeza. Pode chorar, aqui é seguro. E lo sinto muito, porque esta é uma coisa que te impactou e é difícil para acordar de esta hora, verdade? Yo tengo unos padres muy buenos. Que bueno. Eles então te apoiaram e... Ya. Que bueno. A veces en la escuela es bien difícil cuando uno es niño. A veces es bien complicado. Lo siento mucho que se pasó esto. Un niño nunca debería sufrir una cosa como esta, ¿verdad? Especialmente ser rechazado por su cultura, por su raza, por su origen, ¿verdad? Em vez de ser valorado por sua diferença e diversidade, é uma coisa que duele muito. Pero la técnica fue muy interesante. Escucharlo es como, es bien diferente. Muy extraño, nunca había oído de esta técnica. Pero se siente de hablar más como si fuera tú, ¿verdad? Ajá, es muy diferente. Uno me sentí como que, wow, estoy oyendo la historia como pasó y como me sentí. Fue muy diferente y confortable. Qué bueno. Y esto se puede usar esta técnica principalmente al principio, porque a veces uno tiene dificultad de seguir hablando de la otra persona. A veces uno quiere hablar de sí mismo, pero cuando tú usas cuando tú pones como si tú eres la persona y habla yo, como si yo fuera Amy, entonces esto me ayuda a no hablar de mí, porque en este momento yo soy Amy, no puedo confundir, ¿verdad? Y es bien práctico. Ya.